Bien, entonces, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Agradezco a todos aquellos que están aquí presentes o bien que nos están viendo a través del canal de Cábala para Todos. Y el día de hoy estamos con la profesora Carmen Yáñez, con quien vamos a ver un tema que va bastante ad hoc con estas fechas, que es una charla de Navidad, el misterio de la luz desde el punto de vista de la Cábala. Adelante, profesora, la escuchamos. Gracias, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. En el momento en que ustedes vean esta grabación, y bueno, a los que aquí están presentes, muchas gracias por estar aquí hoy con esta pequeña charla y como bien dice Julie, pues muy ad hoc para la Navidad, ¿no? Para estos momentos en donde en todo el mundo se festeja algo tan interesante como es la Navidad. Y justamente lo tengo como abordado en ese aspecto, digamos, material, pero también en el aspecto simbólico de lo que viene siendo la Navidad en la parte pues espiritual, pero desde una mirada cabalística. Pero antes de continuar con esto, me gustaría saber de las personas que están presentes ahorita si hay alguien que sea nuevo en el grupo y que también no conozca de estos temas de la cábala. Alguien que está presente, quiere comentar que es su primera vez y también que es la primera vez que van a conocer algo de lo que es la cábala. Ujú. ¿Nadie? ¿Todos saben? ¿Sí? Ah, qué bien. Eso está muy bien. Muy bien. Eh, el 24 de diciembre hay una parte de energía a tu favor, pero también están atentos a estas energías, hay que estar atentos a estas energías para hacer un nacimiento de la luz. Entonces, usualmente empezamos con la parte de estar preparados en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en los espacios donde nos desarrollamos, hasta en las calles, ¿no? Poner ciertos símbolos que representan la Navidad. Ayer estaba viendo una película y eran unos niños de Indonesia y me di cuenta cómo ponen sus adornos. Le decía a mi esposo, adornos como muy sencillos, pero con poca luz, a diferencia de otros países, sobre todo nosotros aquí en todo lo que es el continente americano, utilizamos mucho las luces. Muy bien, entonces no se puede dejar de ver siempre el árbol, un abeto en forma triangular que generalmente todo mundo lo tiene. Y yo no sé si entiendan por qué el triangular, pero al final de cuentas es así. Y entonces, y siempre pues generalmente los hay verdes. Bueno, yo aquí en el mercado de Jamaica, en la Ciudad de México, para los que no están en otro país o lo van a ver en otro país, aquí hay hasta rosas, azules, así, literalmente. Pero bueno, la intención está dada, ¿no? Es como el árbol, el que todo mundo pone. En México también tenemos las Nochebuenas, que son originarias de México, aunque otros países ya se las quieren llevar como de ellos, pero pues es una flor muy tradicional en esta época y le llamamos Nochebuenas. En otros estados, por ejemplo, estuve este fin de semana haciendo un retiro de Cerrando Ciclos en Chilpancingo Guerrero, y ahí les dicen Pascuas. Y bueno, pues cada quien le pone el nombre, incluyendo aquí estando en el país, ¿no? Pero usualmente es Nochebuena. Muy bien, no pueden faltar siempre las velas, las hay de todos los colores, hasta aromas, para poder simbolizar esa parte
de la Navidad, ¿sí? Disculpe, Y profesora. sí, Perdón que la interrumpa. No sé si esté proyectando o no, pero ahorita no vemos alguna pantalla. al principio no la vieron, desde el principio, ¿no? Sí, pero usted se salió y luego volvió a entrar y ya no se está viendo, pero igual ahorita puede compartirla y la vamos a ver. Pero no me salí. Sí, se Entonces, congeló y creo que la sacó Zoom. ya, ok. Ujú, Entonces, voy a volverla a subir. ¿Me permiten tantito, por favor? claro. Sí, entonces, no, no sabía que me sacó Zoom. Bueno. Bueno, suele suceder, ¿verdad? Gracias que me Sí avisaron. pasa, en cosas Entonces, ya sabe, de Zoom. sí, bueno, y este tema también del, ¿cómo se llama? De la, de la cuestión de la densidad del, ¿cómo se llama? Del internet, ¿no? Que, que suele suceder que también te saca y tú ni te das cuenta. Bueno, a ver, permítame tantito, estoy en esto para poderla subir. Sí, está bien. Ya la tengo aquí. Ustedes me dicen si ya está otra vez. ¿Sí? Está tardando un poquito, todavía no se ve. Listo, ya lo tenemos y Perfecto. es la principal. Ok, ¿qué escucharon? ¿Nada? Sí, escuchamos todo. Lo que pasa es que la sacó antes de iniciar la sesión, pero una vez que empezamos a grabar, usted estuvo presente todo el tiempo. Pero sí Pero no escuchamos todo había. muy bien, además que no se veía la pantalla. La presentación no. Ok. Bueno, entonces les decía yo estos temas de los símbolos que se usan, como el árbol, la Nochebuena, ¿sí? Las velas, y estaba yo en las luces, ¿no? En el punto de las luces. Entonces, y las luces, pues bueno, las hay de todos las formas, y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahora las solares y demás no faltan. Todavía se siguen usando las esferas, ¿sí? Tenemos las esferas y las hay también de diferentes tonos, colores para el adorno que se quiera reflejar en estos adornos navideños. Y no puede dejar de faltar las estrellas. Sí, también es algo así como muy simbólico dentro de la Navidad, dentro de los adornos navideños. Las campanas ni se digan, siempre así, en todos los colores y formas se encuentran. Se utiliza mucho la corona en las casas bueno, ha tenido una variedad increíble. De hecho, ahora hasta en las puertas se ponen mantas cubriendo toda la puerta. La corona de Adviento, sobre todo porque esta es una parte más que tiene que ver con la religión católica, y el Adviento pues empezó la semana pasada, me parece, y es algo que también las personas utilizan. Los dulces siempre está muy presente, inclusive hay mucha gente que comparte dulces, regala dulces en estas fechas. Y las piñatas, esta ha sido una tradición de mucho tiempo, aunque en los últimos años el tema de, por ejemplo, las posadas y todo eso que tiene que ver con las piñatas, pues ya poco a poco se ha estado perdiendo, ya casi no se nota mucho en las calles. En las poblaciones es un poco más notorio, pero ya en las ciudades cada vez menos. Y bueno, desde luego que cuando menos una semana antes, todos están pensando en la cena navideña y en los regalos. Entonces, para este punto, eh, vamos a decir que hay que ponerle un poquito más de atención del estómago hacia el corazón, que son como unos 20 centímetros, para que nosotros desde nuestro corazón encendamos
este acontecimiento eh, que tiene que ver con el nacimiento del Maestro Yeshua. Entonces, el, este fenómeno que también es celeste tiene que ver con los equinoccios, el equinoccio de septiembre y de marzo, y con los solsticios de junio y de junio y de diciembre. Y justamente esta parte de el solsticio para diciembre le corresponde con este momento celeste, con el solsticio de diciembre, que la noche del 24 de diciembre se está festejando tradicionalmente este acontecimiento de la Navidad, de la Natividad. Entonces, diciembre hay esa serie de energías a tu favor que, que hay que estar muy atentos con esa energía por ese nacimiento de esa nueva luz. También estas cuatro momentos tienen que ver con cuatro este, fiestas de las estaciones. Por ejemplo, en la primavera usualmente tenemos la Pascua, en verano lo de el San Juan, lo que se festeja con San Juan, en otoño San Miguel y en invierno tiene que ver con la Natividad. Muy bien, entonces la Natividad, para hablar de ella, del latín nativitas, nativitus, es nacimiento o generación. Es lo que viene significando esto de la Navidad. Es cabalísticamente el nacimiento de Cristo, es este fenómeno psicológico y también es una metáfora cósmico o histórico que se va a manifestar en cuatro mundos cabalísticos. Muy bien, dentro de todo proceso, tenemos diferentes personajes muy importantes en este punto de la Navidad. Tenemos a María, María que es la madre y que significa la excelsa del Señor, ¿sí? María es mi parte femenina, la intuición sensitiva, creativa, dulce, humilde y amorosa, y representa la fidelidad y el amor a Dios. Entonces es una mujer compasiva y bondadosa. Esa es la parte de la madre de Jesús, que nos representa en esa parte femenina. Y viene su esposo, como es José, dice, es el que agrega, es lo que significa, el que agrega. José es mi parte masculina, es la mente analítica, cuestionadora, es el hombre que inspira la obediencia y la fortaleza. Sí, estas dos almas son los que representan a los padres de esa nueva luz, como es la de Jesús. Y Jesús, Yeshua, del arameo, Yeshua, vía es lo que significa senda, sendero o camino. Nosotros por ahí, por ejemplo, sobre todo bueno, en la Biblia y en algunas, cuando ofician en las iglesias católicas la misa, comentan mucho esto. Yeshua viene del arameo Yeshua, como decíamos, y que es senda, camino
sendero. Y entonces por ahí hemos oído que él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, ese es el camino, es esa verdad y la vida. Yo no sé si aquí hay personas que han tenido un poquito de conocimientos o están en algunos estudios filosóficos y entonces en otros contextos, en esas mesas de sabiduría, en esas salas o en esas escuelas del saber filosóficas, ven mucho esto del camino y el sendero, ¿sí? Entonces, va por ahí con relación a lo del Maestro Jesús, ¿sí? Tiene que ver con ese camino, con ese sendero. Se sigue el sendero de Jesús o de Yeshua. Ujú. Entonces, no sé, es como para darnos una idea de todo lo que representa Jesús. Pero nosotros, en este aspecto cabalístico, no vamos a hablar de ese hombre crucificado, de esa parte donde se habla hasta de un dolor, de todo un sufrimiento de ese hombre ensangretado, ¿no? Vamos a hablar un poco más con relación a ese camino que nos está mostrando. Entonces, también tenemos un nombre muy interesante donde él nació, Nazaret, y es lo que se consagra, es lo que dice, lo que significa. Y vayamos dándole y vayamos viendo un poquito el cómo todo ese significado tiene que ver con ese camino, ¿sí? Y es un camino pues muy diferente a esa parte como más dolorosa, por decirlo así. Galilea es gira la rueda, es lo que significa Galilea. Y Belén es Betem en hebreo, que significa la casa de pan, ¿sí? Entonces, la casa de pan en donde emana la leche y la miel, así dice la Biblia. Fíjense, nada más. Qué interesante, ¿no? Si hay alguna pregunta o comentario o que quieran agregar algo, porque de este lado, pues comparto lo poquito que he conocido en estos años. Y y bueno, siempre es útil agregar cosas cuando alguien quiere comentar. Muy bien, ¿nadie Sí, levantó la mano? tenemos una participación por parte de Edgardo. Adelante. Sí, Edgardo, adelante. Buenas noches, maestra. Sí, ¿Podría usted, por favor, ampliar un poquito el concepto de Galilea? Gira la rueda. ¿Qué significa? gira la rueda. Galilea, gira la rueda. Así es lo que significa Galilea. Sí, gira la rueda. Ese es el significado. Ajá, eso es lo que significa. Entonces, fíjense, si Galilea gira la rueda, quiere decir que nada es que estático, ¿están de acuerdo? Que va teniendo un proceso, va teniendo un movimiento en donde podemos ir teniendo oportunidades de ver la vida no solo desde un lugar. Generalmente siempre decimos, así lo veo, ¿están de acuerdo? Y cuando te mueves del otro lado, dices, no, también está esto, ¿sí? Es como tener la oportunidad de que tienes que moverte, ¿sí? Y es mejor, pero camina más adelante y vas a ver que también aquí se veía esto. Entonces, vamos buscando como haciendo el complemento desde la mirada y desde la conciencia en donde estemos cada quien, porque al final del día la conciencia no se, no la tenemos absoluta siempre, es una parte muy relativa. Hace rato que empecé a buscar el material de esto, estaba observando
que mi primer presentación fue en 2010. Y entonces me puse a pensar, oye, ¿en qué año estamos? ¿2025? Yo dije, wow, tiene mucho tiempo de esto, ¿sí? Y hay muchas cosas o muchas cosas que he ido viendo a lo largo de este tiempo. Edgardo, ¿está bien así la respuesta para Sí, ti? muchísimas gracias. Sí, muchas Excelente, gracias a ti. gracias. Sí, Gracias. entonces siempre tenemos que, dicen, no te quedes con eso siempre. Siempre investiga, siempre busca, siempre muévete, siempre gira, ¿no? Y fíjense, en otro contexto, por ejemplo, cuando yo estuve formándome como terapeuta en terapia breve, el psiquiatra nos decía que te gire la piedra. Y yo decía yo, ¿cómo está eso? Sí, que le pienses, ¿me explico? Y la piedra es el cerebro, ¿sí? Que te gire, que le pienses, no nada más ahí, porque como teníamos que observar lo que nos decía el cliente o paciente, entonces pues teníamos que ir a darle una respuesta, ¿no? A todo esto. Muy bien. Y aquí en esta em, nueva luz, esa luz naciente con esos dos personajes, padre, madre, tenemos la triplicidad, que es el padre, la madre, el hijo, perdón, los padres, el hijo y el Espíritu Santo. Así es la triplicidad. Perdón, profesora, tenemos Sí, también una manita levantada por parte de sí. Jorge. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Adelante, Jorge. Hola, hola maestra, ¿cómo está? ¿Cómo Respecto a la estás? rueda que acaba de mencionar Edgardo, podría también tener relación con la rueda de la fortuna del tarot, dado que es el número 10, el número 1 es el mago. Si Sí. juntamos, si separamos, y el cero es el loco, ¿sí? Que Ujú. es el espíritu, y el mago es de la atención. Entonces, así como Yod era la mano abierta, la mano de Dios, Cap es la mano cerrada en el acto de agarrar, es decir, tomar posesión de algo, y que además, pues, en esta rueda de la fortuna, pues podemos encontrar a los cuatro signos de los ejes del Cristo, pues, que son en la parte alta, pues, en este caso aparece del lado izquierdo en la rueda de la fortuna, Acuario, ¿sí? Y Ujú. luego, y luego el toro, que es un Tauro, y luego Leo, y arriba, pues, eh, el águila, que representa, pues, también Escorpio, ¿sí? Entonces, creo que también tiene algún significado, alguna relación de este círculo, puesto que la rueda de la fortuna tiene un círculo, va una persona por un lado y por el otro lado está bajando la serpiente, entonces todo está girando, entonces probablemente esa rueda podría tener también una relación con el arcano número 10 de la rueda de la fortuna. No sé si está de acuerdo conmigo o estoy errando en mi percepción. Es una analogía que de alguna manera no me parece mal, este, pero estamos hablando del lugar, del lugar, Sí, y del es que lugar. pues y es que el león pues es el yod, el águila G, el hombre Bao y el toro G, o sea, yod G Bab G, que es el nombre de Dios, o sea, yod G Bab G Yahvé, pues, o Jehová. Entonces le encuentro esa relación. Pero bueno, Ujú. es un punto de vista muy particular. Solamente Así es. quería que usted analizara ese punto. Pero en fin, gracias. Sí, está bien. Entonces, siguiendo con esto, en este contexto de ese lugar en donde nace esa nueva luz, tenemos que el espacio en donde eh, surge ese nacimiento, eh,
usualmente, más bien el nombre correcto es cueva, ¿sí? Y después, ya cuando por ahí del siglo XVII, XVI, se hizo una primera configuración del nacimiento y se hizo, fíjese, ese nacimiento se hizo con personas, se representó con personas. Entonces, eh, lo llamaron establo. Sí, al final de cuentas, esta cueva en latín, perdón, en latín no, sino esta cueva es el lugar donde iba a vivirse la experiencia del nacimiento y también las dificultades y las penurias de esa historia. Sí, entonces el nacimiento es mi estado físico y tiene que ver con las dificultades, las carencias, esa suciedad, y ahí van a ser el Cristo. Eso, cuando yo empecé a verlo, se me hizo un poco difícil, pero después pensé, al final del día, en la vida no todo, como dice la rueda, ¿no? El término de lo que estábamos hablando de Galilea es lo que gira la rueda, precisamente porque nosotros en ese girar de las cosas no es tan perfecto, si no es así, no es tan perfecto, sino que va a tener experiencias. Me gusta más el término de experiencias, porque cuando decimos em, tuvo todos estos problemas, lo vemos como muy difícil, ¿no? O más pesado, o casi imposible, ¿sí? Entonces, cuando se viven esas experiencias, y todos venimos a vivir experiencias aquí, en este mundo material, todos, porque al final de cuentas nosotros estamos llevando ese camino, como les digo. Los que están en las escuelas, por ahí les van diciendo ciertas cosas. Entonces, esa cueva todavía está, sí existe. Y es ahí donde él nace. Entonces, desde esa estructura de cueva, están representados los reinos o los mundos cabalísticos, reinos y su analogía con los mundos, ¿sí? También con eh, sí, con los mundos. Entonces, por ejemplo, en el reino mineral es la estructura rocosa. Uh-huh. Es esa parte que no se mueve, que está ahí para contener todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Y va a tener un cambio en función de si nosotros le damos una cierta forma con herramientas, pero por sí sola no se va a romper, porque es una estructura que es muy fuerte. Uh-huh. Y entonces el otro reino, el reino vegetal, está en el forraje y en el heno. Uh-huh. Había heno, forraje, y ese estaba representado también ahí. En el reino animal estaba el buey en forma de adoración y el asno que representa la humildad, ¿sí? Entonces teníamos esos dos animales, que es el buey, y además el buey simboliza la fertilidad. El buey apis, regido por Venus, y su misión era mantener caliente con su aliento la cuna del niño Jesús, ¿sí? Esa
esa era como otra de sus cualidades o de su función en este sentido. Y aquí el buey sirve también como un ejemplo hoy para que mantengamos un ambiente cálido y amoroso. Y tiene que ver, por ejemplo, con Tauro. Uh-huh. Muy bien, el asno es testarudo y también simboliza la humildad. Los reyes usaban asnos y estaban prohibidos los caballos. Y está domesticado porque lo calentaban con el aliento. Esas energías no salen del establo que te sirve, pero que no te domine, ¿no? Entonces, el otro elemento, el sol pasaba por la era de Tauro, que es el buey, y el signo que precedió es Aries, el carnero, el cordero. Muy bien. Y luego tenemos el reino humano con María y con José, la dualidad. Y esa dualidad, pues, es la que hace en esa unión para poder darle vida a esa nueva luz. Y bueno, el recién nacido expresa la propia divinidad. En otros contextos, en diferentes religiones, al Maestro Jesús lo llaman así, tal cual, Dios, pero como el Maestro Jesús. ¿Sí? En otras tradiciones eh, le decimos la divinidad, pero al absoluto, a Dios, al eterno, al in, a, a a Hashem, ¿sí? Pero es dependiendo de la religión, la filosofía que se utilice. Muy bien, pero para este tema de la natividad viene siendo, se le da como la divinidad, se expresa a esa nueva luz, al Maestro Jesús. Muy bien, las ovejas son otras, las que están ahí en el nacimiento o en el pesebre, es la obediencia y la docilidad, ¿sí? Cuando yo había dado, bueno, normalmente siempre lo hice en presencial, pongo el nacimiento y les pongo todo esto, porque siempre les comento a las personas que le dan mucha importancia a todo lo que vimos anteriormente, que las luces, el árbol y todo eso. Y sí, está muy bien, pero lo más importante en la natividad es el nacimiento, poner el nacimiento, por todo esto que estamos hablando. Y luego los pastores representan el pueblo, es el pueblo interno que tengo y que tengo yo y que guardemos y que yo tenga que guiar ese rebaño, domesticarlo. Son también mis animalitos domesticados, mis instintos interiores domesticados. Y le ofrecen los alimentos blancos de los pastores. Es esa parte pura de ti y se lo vas a llevar a ese producto que te va a dar finalmente después, pues la leche, la lana, y todas esas productos que al final del día dan estos animalitos y otros, como ya sabemos, para los que no comen carne, o sí, para los que comen carne, pues hasta se alimentan con ella, con esa carne. Para los que no comemos carne, pues nosotros no lo hacemos. Muy bien. Entonces, más o menos va por ahí. Quizás haya otras cosas que alguien más si las quiere agregar, bienvenidas, pero básicamente tiene que ver con
esos elementos que nosotros le ponemos al nacimiento. Por ahí le ponen otras cosas, pero básicamente viene siendo algo o algunas cosas de estas. Dentro de esto estuvo presente el tema de la estrella, ¿sí? Una guía que te muestra el camino que tiene eh, dentro del, para poderte guiar hacia el establo. Esta luz que brilla y que te sirve para que puedas localizar ese lugar, ese punto. Los sabios siguen a esas personas que tienen esa luz, ¿sí? Entonces, esta luz les sirvió a los personajes como son los tres reyes magos que iban en busca de este nuevo ser por su nacimiento. Y magos porque eran maestros, ¿sí? Eran maestros. Ellos eran maestros, tres facultades superiores que se movilizan para cuidar, proteger, para guiar esa conciencia. Y ellos te instruyen y te van a traer, nos van a traer a todos. Por eso en algunas partes del mundo, en ciertas religiones, creencias, idiosincrasia y todo eso, costumbres, usos y costumbres, tenemos, por ejemplo, aquí en México, sí, nosotros esperamos los Reyes Magos, que claro, con el estar tan cerca de Estados Unidos, pues también mucha gente, pues casi, cada día más, también dice que Santa Claus, pero usualmente no, o sea, desde hace mucho tiempo siempre, pues fueron los Reyes Magos los que esperáramos como regalo. Y entonces, esos tres Reyes Magos, podemos decir nosotros como para qué le llevan a un niño recién nacido oro, incienso y mirra, ¿verdad? Porque pues por ejemplo aquí las niñas que las muñecas, ¿verdad? Y los niños que los carritos o yo que sé otra cosa, pero no, a este rey, a esta conciencia le llevan el oro. Entonces, el oro es el rayo de luz y tiene que ver con el rey mago Melchor, ¿sí? Entonces, este sacerdote le lleva este oro para para este nuevo ser y es el siguiente elemento. Bueno, entonces el oro es la naturaleza material que debe ser consagrado al servicio de Dios y el hombre. Ese sería como para qué lo va a usar después, ¿sí? En su proceso de vida, ¿sí? Entonces es para que él después sea consagrado a ese servicio de Dios y el hombre. Y después tenemos el incienso que le llevan, este, es la naturaleza emocional con sus aspiraciones, deseos y anhelos. Esto se debe elevar hasta los pies de Dios. Es una forma, por ahí, por ejemplo, nosotros en las meditaciones, en estudios filosóficos, en ciertos ceremoniales, incluyendo las iglesias, sinagogas y muchos espacios espirituales, utilizan mucho el incienso, ¿sí? Entonces, el incienso es ese vehículo que nos ayuda a que se pueda elevar esa luz, esa energía, y todo lo que nosotros estamos como solicitando para que se eleve hacia Dios. Muy bien,
Y luego utilizó también, y este incienso le corresponde a Gaspar y tiene que ver con el incienso es a tu espíritu, a tu sacerdocio. Y la mirra o la amargura se relaciona con la mente como mayor acercamiento a Dios. Entonces, la mirra es de un olor dulzón, es para las buenas obras, y luego le corresponde al rey mago Baltasar. ¿Sí? Entonces, ellos tres pues llevaban esos elementos. Y también, por ejemplo, la mirra, en otro contexto, se usaba en ese tiempo para embalsamar a los hombres con la inmortalidad, con la conservación, con el maestro, pero este es amarga en ese contexto de embalsamiento. Muy bien. Entonces, decíamos que pues los dirigía una estrella, que es la guía que muestra el camino. Sí, entonces por eso, pues siempre en estas festividades, en los adornos, siempre se ponen estrellas, incluyendo en el árbol de Navidad hasta su copa. Muy bien, entonces estos tres magos van y le llevan estos elementos que le van a servir al Maestro Jesús como su trabajo que va él a realizar en todo este proceso, ¿sí? Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, Julie? ¿O quieren agregar algo? ¿Nadie? ¿Todos en silencio? Todo en orden Jorge, hasta el momento. yo, Ah, Jorge, Jorge, adelante. sí, también es Sí. importante recordar que esos Reyes Magos, pues eran tres personajes que representan tres de las grandes, eh, tres de las grandes em, representaciones de cada uno de ellos, pues, de los, eh, bueno, De se me los fue la, se me colegios fue, se me fue, se me iniciáticos, fue. Jorge. Sí, permítame. Entonces, recuerden que esos tres magos era un alquimista, o sea, por eso habla del oro, sí, que era el que tenía la posibilidad de hacer el cambio de esa transmutación del plomo en oro, sí. El siguiente, Gaspar, pues era un mago, era precisamente mago, el de la magia, pues usaba el incienso. Y el último era un astrólogo. Es decir, ellos eran grandes observadores que se dieron cuenta de que en el momento que se alinearon ciertos planetas, era el momento que ellos sabían que iba a apuntar esa estrella de la mañana en dirección a algo, algún lugar específico. Como eran observadores, sabían que ahí estaba el personaje que iban a hacer, porque ya había transcurrido una constelación, ¿sí? La constelación de Aries, de, A- de, sí, de Aries. Entonces, y tenían que darse cuenta que iba a haber un cambio muy importante. En este caso, entra la siguiente era, que entra la constelación de Piscis. Entonces, era el representante, el avatar, pues, de esa constelación. Quise decir de las ciencias sagradas, perdón, se me fue la onda, ¿verdad? Entonces, de esas tres grandes ciencias sagradas, eran esos tres personajes. Era un alquimista, un mago y un astrólogo. Entonces, ellos sabían todo eso porque eran grandes observadores. Muchas gracias por escucharme. Ujú. ¿Alguien más? Adelante, Edgardo. Y maestra, quiero volver mi disculpa un poquito atrás de nuevo. El significado, ¿qué significa Belén como casa de pan? Ujú. Muchas gracias. Sí, lo que dice, donde emana leche y miel, ¿sí? El pan es algo que dulce, son todas las experiencias dulces. El pan tiene que ver con la dulzura.
con las experiencias dulces y dice, donde emana leche y miel. ¿Por qué? Porque va a ser ahí la forma en que tú vas a poder alimentarte en la vida con esta experiencia, con el trabajo que el Maestro Jesús nos da. Sí, pero no con, con la parte más dolorosa, sino que tengamos presente, pues que vamos a tener en todo momento, y yo no sé quién sí o quién no las haya tenido, esas experiencias en los lugares, en sus momentos de vida que sean con dificultad y cómo los puedes vencer. Y él sí hizo eso, ¿no? Hizo el trabajo de pasar esas experiencias para poder seguir el regreso y el camino hacia su padre, no hacia Dios. Ujú. Pero sería eso, como el de la leche, perdón, Belén, ese lugar, dice la casa, porque la conciencia crística nace en un lugar fértil también, y el pan es el producto del trabajo sistémico. Y ya puede ser un terreno fecundo donde nazca un Cristo, donde emane esa leche y miel. Sí, es algo donde es fértil. Ujú. Sí, Edgardo. Bellísimo, maestra, muchísimas gracias. A usted, Gracias. gracias a usted. Muy bien. Bueno, entonces, el hecho del papá, la mamá, José María, en el nacimiento, fíjense que no traigo, pensé que traía yo una imagen del nacimiento, pero bueno, eso no importa. Lo importante es aquí, por ejemplo, al principio, en esta imagen, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ay, bueno, Sí, no, sí en se esta, veía. aquí, en esta. Está el padre, la madre y el hijo. En el árbol sefirótico, para los que lo han estudiado y lo conocen, tiene que ver con ¿cómo se llama? eh, la cabeza, ¿sí? Con la parte de Keter, Jokma y Binah. Ujú. Es esa unidad de la luz en donde esa nueva luz nace y el niño Jesús viene siendo este edad, el que te va a ayudar a que hagas el siguiente paso hacia ascender, hacia otra, elevar tu conciencia hacia otro árbol de un físico, a un árbol emocional, que tenga que ver con la emoción, un árbol yetsirótico, y así sucesivamente para seguir haciendo una escalera. Ujú. Muy bien, pues bueno, esto también tiene que ver en otro contexto, siguiendo un poquito la parte ¿cómo se llama? Simbólica. En el primer evangelio de Mateo viene la genealogía. ¿Qué es la genealogía? Es una actitud o una cualidad mía que va engendrando calidad hasta llegar a un resultado. Solo los descendientes de Aarón podrían ser sacerdotes. Como lo saben o si no lo saben es así. Ellos serán los custodios de del templo. Y para casarse se buscaba hasta 5 generaciones para que fueran descendientes de Leví, porque los levitas son los sacerdotes, son los custodios. Y entonces se buscaba la pureza de la sangre, nada que se mezcle, algo que nace de mí me lleva a una cosa y a otra y así sucesivamente. Entonces, la genealogía de David se divide en 14 personajes, que de 14, luego 14 y 14, 3 veces 14 personajes, y ese es David, significa el amado o el bien amado.
Y entonces cuando hablo de Babilonia es que soy esclavo de mí mismo, ¿sí? Y se trata de un arquetipo como en el caso de Abraham. Abraham sale y se dirige a Babilonia, retorna a Israel y nace un Cristo. ¿Cómo recupero mi grandeza y mi libertad? Entonces, ¿cómo convierte en conciencia crística? ¿Cómo se convierte en esa conciencia crística? Y tiene que ver con 42 personajes o frutos que me van a ir entrenando. El primer grupo de 14, el segundo de 14 y el tercero de 14 es el Cristo, es el Mesías. Sí, eso lo vean, ahí véanlo ustedes cuando se metan a leer Mateo. Entonces, en esa genealogía se habla solo de 5 mujeres, ¿sí? Es Raab, que es una prostituta, ¿sí? Y en hebreo posiblemente se relaciona con la raíz ancho, ¿sí? Entonces, este nombre es de una ramera que vive en una casa que formaba parte del muro de Jericó, de la edad del bronce, más o menos tardía, y los espías de Josué se alojaron en ella. Cuando lo buscaron, ella los escondió debajo de sus tallos de lino, es decir, de su falda, y estaban sacándoles al sol en el terreno, en el terrado. Entonces, los perseguidores recibieron de ella indicaciones de que en una falsa pista, y cuando se fueron ellos, ya habían escondido a esta persona. Entonces sabía que Jericó debía caer en manos de los siervos de Yahvé, de manera que solicitó la protección para sí misma y su familia. Con su ayuda, los espías huyeron por una ventana. Cuando Jericó fue destruida, su familia se salvó. Y Raab se unió a los israelitas. Esto lo dice Jos en capítulo 2:6. Entonces, ¿cómo en esta genealogía de esta nueva luz eh, crística va a tener a una prostituta? ¿Y qué vendría siendo esa prostituta en nuestras vidas? Que no nos prostituye, de no prostituirnos, sí, nosotros. Es como una advertencia, por decirlo así, ¿sí? Y pregunto, ¿cuántas veces nos hemos tenido que prostituir para obtener algo? Y no necesariamente como una ramera literalmente hablando, o mujer de la vida alegre, o mujer fácil, como lo quieran llamar en sus países o como lo mencionen en sus países, sino que cuántas veces sí nos prostituimos para tener algo. Eso es una reflexión, cada quien la tenemos, cada quien la debemos ver, ¿sí? Y reflexionar para que nuestra conciencia nos sirva como de advertencia de estate atento a esto. Está la otra personaje que es Ruth, es una viuda, es una moabita, era la madre del abuelo del rey David, que no era israelita, pero su suegra Noemí sí. Y Ruth lleva a su suegra, el dueño del campo de trigo, es Boz, que se casa con ella y se integra al pueblo de Israel. Entonces, en esta genealogía está esa viuda. Entonces, también ver en nuestro proceso cuántas veces nos quedamos viudos, viudas, ¿sí? No tenemos esa otra parte de nosotros, ese otro complemento
que es importante en todos los procesos espirituales, aunque se ha perdido mucho, es importante que siempre esté la dualidad, como lo marca el Maestro Jesús, como desde ahí en su nacimiento lo vemos y en la vida, o sea, nosotros nacemos de un hombre y de una mujer, ¿sí? Y así es ese proceso. Entonces ese proceso siempre tiene que tener la compañía de alguien para que te hagas, puedas buscar el trabajo del espejo, para que la mujer pueda verse en el hombre desde su aspecto masculino y el hombre pueda ver en la mujer su aspecto femenino. Muy bien, la otra es Betsabé. Es una adúltera, hija de 7 o una niña de 7 años, o la que abre 7 pozos. Amable, es amante, querida, bien vista por el rey David. Es un tórrido romance. Estaba casada con un soldado del rey, que él se llamaba Urías. El rey lo mandó a la guerra y les pide que lo pongan, pero bien adelantito de la línea de fuego. Y ahí muere, ¿verdad? Mientras el marido está en la guerra, Betsabé concibe un hijo. El bebé viene enfermo, es un producto contaminado y no sobrevivió. Y el segundo hijo, ese sí es el más fuerte y el más sano, y es Salomón. Entonces, en esa adúltera, en esa parte adulterada, también nos recuerda este proceso, esta genealogía de Jesús, porque es algo, esa es la parte de dónde nace todo esto. ¿Te dan cuenta? Nosotros qué tanto hay veces hasta adulteramos cosas, le ponemos otro ingrediente para que sepa o u otras palabras para que se digan de otra forma para que yo me salga con mi, digamos, mi idea para que florezca mi palabra y hasta descalifique la otra idea del otro, adulterar las cosas. Muy bien, y por último tenemos a la cuarta, que esto es desde ese punto de vista y mirada muy en este sentido con relación a la cábala, y es, pues, digamos, de mi maestra que hace muchos años nos dio este tema, sí me resonó bien esto, por eso lo sigo compartiendo. Quizás hay otras cosas que sería útil que si alguien las tiene, pues que las comparta, ¿no? Eso enriquece todo esto. Y la cuarta mujer es María, la excelsa del Señor. Esa es, como decía yo, mi parte femenina, la intuición, la parte sensitiva, creativa, dulce, humilde, amorosa, tierna, y representa la fidelidad y el amor a Dios. Es una mujer comprensiva y bondadosa. Es el Virgo, un campo fértil, maduro, y sí, dice, sí, nace un hijo fuerte. Sí, entonces, esas 4 cualidades, como decía yo, la viuda, conoció el amor, pero se le murió el alma, a lo mejor por un día y no lo ha vuelto a tener. Sí, es cuando también en esa viuda no tiene esa contraparte, pero se le va el alma. Y generalmente, fíjense, en otras épocas yo recuerdo que las personas hasta siempre se quedaban vestidas de negro, porque se le murió esa parte. Y luego la adúltera, cuando desnaturalizamos algo, ¿no? Que le meto algo diferente, cuando el alma, que es la luz, le mete algo que la apaga. Tiene que ver todo esto con el alma. Estos trabajos son del alma. Y luego la parte estéril es cuando el alma no produce nada, cuando somos áridos por dentro, cuando no nos dejamos penetrar por la luz y el amor,
y cuando el miedo es tan grande que no producimos. Entonces, todo esto, estos nombres, estos personajes, estas 4 mujeres, solo nos vienen a recordar, en pocas palabras, mantener nuestra alma sana, mantener nuestra alma viva, mantener esa relación con nuestra alma para que siempre esté ahí encendida esa luz, ¿sí? Y también siempre tenemos que tener ese contacto con la luz. Y al final del día, ese es el anhelo de regresar a la fuente. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Sí se va entendiendo algo o yo creo que ya hasta los aburrí? No, ¿cómo cree? Para nada. Bueno, ¿No? igual aprovecho para tomar la palabra y tengo una duda. En un Ujú, principio se estaba hablando acerca del árbol navideño, así como las esferas, las luces y pues toda esta tradición moderna de colocar un pino de Navidad, así como todos los elementos que lo componen. Sin embargo, pues el árbol de Navidad es una costumbre cristiana que es relativamente reciente. Entonces, mi ujú, duda es, ahorita esta relación y el estudio de los elementos del árbol navideño, así como del nacimiento, ¿estamos vinculando esta relación con la cábala hermética o una cábala judía? no, o sea, estamos hablando de los elementos que representan y de una relación que tiene que ver con ese nacimiento, o sea, con el pesebre o con la cueva, porque es en donde nace el producto, ¿sí? Del lugar de nace el producto y de todos los personajes que se presentaron o estuvieron ahí y qué representan en tu vida, ¿sí me explico? Y cómo y qué es lo que tienes que hacer. O sea, ¿para qué te sirven? La otra es su genealogía del Maestro Jesús, que está en Mateo. Lean Mateo. Yo les recomiendo estudiar a Mateo. Entonces, Mateo, ahí se presentan toda la genealogía, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, estas mujeres van dándote recordando eh, que no seas esa viuda, que no seas esa adúltera, ni esa estéril, ¿sí me explico? Para que no te bloquee y no te, y retirarlas y estar siempre atentos para que la luz siempre esté presente, para que estés encendido. Ujú. En estas festividades y en tu vida siempre día con día. No, no permitamos nosotros adulterar nada. Era lo que yo les decía yo, para que ponerles otros ingredientes a las cosas, otras palabras a las cosas, con tal de salir y hacer lo que yo quiero. Porque tarde que temprano eso ya se va a caer. Y más en esta era, en esta hora, en esta era, hoy lo decimos y mañana se deshace, o sea, sí se dan cuenta que hubo un error, que hubo una mala palabra, pues sí, estuvo incorrecto, no estuvo correcto. Muy bien, los gobernantes, con César Augusto, el emperador, y Herodes, el gobernante. ¿Quién gobierna tu vida? ¿O tu vida la gobierna Cristo o Jesús? Entonces, esos son los gobernantes. César Augusto, el emperador, y Herodes, el gobernante. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Cuál es el factor rector de tu vida? Revisa cómo está tu tipo de gobernante que te rige. El poder, el dinero, el miedo o la luz. Esos gobernantes representan eso. ¿Quién te gobierna? ¿Desde dónde te gobierna? ¿Y hacia dónde te gobierna? ¿Verdad que es interesante? No, no es así nada más porque se pusieron y se estuvieron ahí. Entonces, el Herodes
siempre lo vamos a tener, lo hay. Es el factor que reina en tu vida. Está enfermo y viejo. Ya no puede más, ya no puede dar más. Y va a permitir tan fácil y va a dejar que otro le quite, no va, eso no va a permitirlo, que otro le quite el poder y el Perdón. reinado. Es mi ego y tiene poder eh, sobre el reino. Sí, querías Sí, decir algo. perdón, profesora. Sí, tenemos dos comentarios acá en el chat. Por un lado, la pregunta es, ¿se están compartiendo las diapositivas? Ahora, nosotros ahorita estamos viendo la que dice el oro, incienso y mirra. No sé si Ya, no, continúas. del otro no, ya hasta es más quito esto, porque Ok, no, muy bien. no todo esto es ¿cómo se llama? No, no está incluido aquí. Espérenme tantito, lo voy a quitar para que no, no lo tengo. Ok, muy bien. Por otro lado, tenemos una pregunta por parte de Laura Sarmiento y Ujú. dice, ¿qué significan los 14 grupos del rey David? Son la genealogía, sí, son 41. ¿Saben qué? Son como son tus asignaturas. Hay que estudiar cada uno. Son las asignaturas que vamos a ir pasando. Es la vida, estudien, por eso les digo Mateo, para que puedan ir trabajando cada, cada aspecto que dice cada familia, cada familiar, hasta llegar al Maestro Jesús. Son tus asignaturas que todos bueno, el que quiere pues seguir un trabajo aquí fuerte son los 42 personajes, ujú, que tenemos que trabajar. Y luego, así, la otra pregunta, ¿cuál era? Ay, no era una pregunta como tal, más bien era una duda si se estaba proyectando. Pero Ya. hasta aquí es todo. Ok, entonces estábamos con Herodes, ¿no? Es mi ego el que tiene poder sobre la cuarta parte de tu reino. Entonces, las cuatro primeras Sefirot no es rey, hay digamos, tiene que ver con estas Sefirot es para un proceso de transformación. Es la forma en que nosotros vamos a ir transformando el proceso, ir trillando el sendero. Pero esto no es como leer un libro, es vivirlo, hay que vivirlo más. Todas estas enseñanzas las tenemos que vivir. Y dice, tienes a Herodes y al niño, y al niño, ¿no? Se alejan y ayudan a que crezca el niño en poder, en salud, sabiduría, mientras que Herodes se muere. Entonces, en el mundo está lleno de Herodes, pero es el momento de que haya más Cristos, porque Herodes es el que manda matar a los niños. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos de permitir que mate o muera en ti ese niño tuyo, para que pueda crecer, ¿sí? No puede morir. Por eso dice, ¿quién te gobierna? ¿Herodes o el emperador? ¿Sí? César Augusto. Entonces, pues ahora sí que veamos quién de todos. Entonces, eh, pues por ahí va. Y este mundo, pues lo tenemos que cuidar, nosotros tenemos que ver eh, desde dónde nosotros estamos parados, quienes nos rodean de esas cualidades que tenemos ahí y que sí siempre estamos llenos de ciertas dificultades, ¿sí? Y cómo nosotros eh, le hacemos frente a esas dificultades en nuestro propio pesebre, en nuestra propio cueva, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues todos estamos en la cueva también viene siendo como una cámara.
En las escuelas les dicen que, decía el hermano mayor, un discípulo del maestre Serge Raynor de la Ferrier, que es muy conocido como el hermano mayor, su nombre es José Manuel Estrada Vázquez, decía, estas son las cámaras, ¿no? En los estudios, en las escuelas. Y en la vida, pues es una cámara, ¿sí? Y entonces hay que ir descubriendo y viendo en esta cámara donde estamos, en este pesebre, en esta cueva, todos esos elementos y cómo los hemos utilizado en nuestra vida y cómo los utilizaremos para sí. Entonces, para cerrar el punto y en concreto, estamos hablando de que tenemos el nacimiento, la oportunidad, este 21 de diciembre hasta el 24 de diciembre a las 12 de la noche para prepararnos para ese nacimiento, para ese nuevo nacimiento, que es nuestro nacimiento ante la vida, con todos los elementos que lo tienen ahí, ¿sí? Con los reyes, con el buey, con el asno, ¿sí? Con el follaje, los reinos, lo mineral, lo vegetal, los animales y la parte humana. Y recordar que esta genealogía tiene mis asignaturas para pasar mi carrera en este proceso. Entonces, yo no sé en qué asignatura estén ustedes, y eso no es el punto, pero sí tenemos que ver en dónde vamos resonando, qué me falta. A lo mejor ya la reprobé o tengo 6 o no las he podido pasar, pero son todas esas para poder nosotros vivir el quinto reino del crisol, del Cristo, ¿sí? Del Cristo, que tiene que ver con el pulgar. Por eso en muchos partes hay un mudra en donde metemos el dedo pulgar en el centro, porque precisamente para ir resonando a ese quinto reino, haciéndonos crisoles, ¿sí? Y entonces sí les recomiendo que enciendan una luz ese día en la noche en, en conexión con la gran luz, con esa nueva luz y cada año solo se da. Es la noche más larga del año. Es la más larga, pero también con ese significado que tiene de recordarnos que cada año tenemos una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo y continuar con nuestra asignatura o bien retomarla, ¿no? O revisar en dónde estamos. Y que pues también es muy bonito estar con la familia y preparando todo aquello que ya mencioné al principio, incluyendo los regalos y todo lo que tenemos que comer, pero que le demos un poquito de tiempo entre el estómago y el corazón, unos 20 centímetros más o menos son del estómago, del ombligo al corazón, para que elevemos nuestra alma y encendamos en nosotros esa parte de luz. Si no hay una pregunta o Sí, comentario, pues yo hasta aquí quedo. ¿Qué les perdón, pareció? sí hay una pregunta A ver, acá en el chat por parte de Edgardo y dice, ¿las asignaturas en qué capítulos y versículos están en Mateo? desde que empieza, Mateo, desde 1, empiecen a verlos ahí. Mateo desde ahí empieza. Y no sé qué, y ahí viene la genealogía, esas ahí está. Vean Mateo y ahí lo van a encontrar. De todo Mateo. Ese es el primer evangelio de Mateo. Ahí lo ven. Es muy interesante ese estudio, ¿sí te das cuenta? Bien interesante conocerlo, verlo. No nos daría tiempo en 20 minutos.
Irma, Edgardo, Virginia, Laura. ¿Quién más está? Laura, Patti. Jorge, Jorge, Ah, sí, ya te vi, Jorge, ya hablaste. Ah, ya te ¿verdad? vi. Ujú. Me da gusto verte. Ujú. Bueno, Igualmente. este, pues estemos contentos, estemos felices, porque siempre son momentos de luz. Y espero que este tema tan chiquito, pues les haya dejado algo para que se preparen, pues de otra manera quizás, ¿no? Y que y pongan su nacimiento, ¿sale? Muy bien. Tú dime, Julie. Pues es todo, profesora. No hay más preguntas, solamente bastante interesante el tema. Muchas gracias. Por mi parte también, al principio pensé que hablaba más como de simbología, pero veía que era más como una metáfora y me gustó mucho esta parte del nacimiento. Sí, claro que sí. Pongan su nacimiento, solo busquen el nacimiento. José, María, ya saben, el buey, el asno, ¿sí? Los Reyes Magos, ¿sí? El pastor, ujú, todo eso. Y, Edgardo, ¿tiene su manita arriba? sí, Sí, Edgardo, ¿qué Judy, pasó? maestra, me gustó mucho la genealogía que usted hizo, lo que tradicionalmente nosotros conocemos, que es el nacimiento, la cueva, los animales, y todo eso usted le hizo una nueva genealogía con personas, el comportamiento de las personas. eh, Dejó la prostituta, Ruth, Betsabé, Ujú. Salomón, convirtiéndolo en una persona como el equivalente al nuevo nacimiento. Eso no lo había escuchado nunca. Le agradezco muchísimo ese enfoque. Muchísimas Sí, gracias. muchas gracias. Pues bueno, al final de cuentas es como la pregunta que te haces, ¿no? ¿Y como para qué estaba Herodes, ¿no? Y César Augusto. Pues eran los gobernantes, entonces, ¿de qué manera gobernaban? Entonces, nos tenemos que fijar quién te gobierna y cómo te gobiernas, ¿sí? Y entonces, como en una genealogía de un maestro, de un rey, de Dios, iba a estar una prostituta, una viuda, ¿sí me explico? Una estéril. Entonces, es más bien hacia mí, ¿sí? Para que precisamente yo esté siempre atento, ¿no? A eso, para que no me entorpezca el que esa luz se pueda siempre encender en mí. El asunto aquí es conectarme siempre con la luz. ¿Sí se dieron cuenta? Eso es el asunto. Y tener presente que no te detenga todo eso. Y tener presente que esos elementos están ahí. Y también tener presente que cuando tengas esas penurias, pues puedes conectarte y tienes a esos magos, ¿no? Que van a estar ahí en tu vida. Ya saben del cuarto rey mago, ¿no? ¿Sí saben? El del cuarto rey mago. No me digan, ¿cómo se llama el cuarto rey mago? A ver, Soy yo. ¿cómo? Nosotros, No, no. ¿Cómo se llamaba el cuarto rey mago? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Artaban. Resulta que venían todos los magos, pero entonces a este rey, espérenme tantito, no se vaya. Sí. Perdón, ya estoy aquí otra vez. Entonces, fíjense, resulta que este rey mago también venía en el camino, pero de repente lo detuvieron.
y le dijeron, oiga, fíjese que dicen que van a ser un niño y que hay que seguir la estrella. Oiga, ¿me puede ayudar, por favor? Y dígame, ¿cuál es la estrella? Y pues se detuvo y le dijo, bueno, mire, es que esa estrella es la que se ve ahí en el cielo y no sé qué tanto. Ya entonces dice, bueno, pero ya, pues ya se tenía que ir, ¿no? Porque pues ya iban a ser el niño y él tenía que ir corriendo con los demás reyes. Y luego de repente se le detuvo por ahí alguien más. Oiga, fíjese que tengo este problema, esta situación, y entonces, pues, ay, él empezó a ayudar, sí, no se preocupe, vemos cómo lo resolvemos, y a ver, y él ayudando, ¿no? Y ya me tengo que ir porque ya van a ser el niño, que quién sabe qué tanto. Se vuelve a ir y va y se encuentra otra persona, oiga, es que estoy muy enfermo, que no sé qué tanto, cómo le hago aquí y allá. Y él, bien apurado, bueno, yo le ayudo, y ya lo cura y todo lo ve, y ya iba corriendo, ya me falta poco, ya se va a pagar hasta la estrella, y yo aquí con mis tembladeras, ¿no? Y total, que se la pasa así y no llega. Y entonces, muy triste, pues se presenta ante Dios y le dice, pues no pude llegar, no pude cumplir, porque pues por ahí se me presentó y ella le empezó a decir que el señor que quería saber de la estrella, que no sé qué, que la otra que tenía un problema, que el otro que tenía no sé qué de salud, y así me la pasé por mucho tiempo. Y pues no lo conocí, no supe de él nada. Y entonces le dijo, no te preocupes, tú ya me ayudaste atendiendo a todos ellos. Y por lo tanto, tú ya cumpliste con tu deber. Ese es el cuarto rey mago, Artaban. Entonces, tú dijiste, Irma, somos nosotros. Y esa sería una actitud de nosotros. ¿Cuántas veces nos ponemos como un Artaban? Y luego decimos, no, pues yo la verdad no he hecho nada. No he cumplido con nada. Pues no, hay veces hacemos de más o nos ponemos o hasta nos colocamos en un lugar que tampoco nos toca, pero hay veces no tenemos otro remedio, ¿no? Que hacer eso. O a veces sí lo hacemos desde ese corazón y desde esa alma. Y entonces él le da a Dios un buen lugar y le dice, tú has hecho mucho, ¿sí? Porque me ha servido. Es el que sirve, el que va a servir. Sería el símbolo del servicio impersonal. Totalmente. Ujú. Sí, que pues sí, sabe que tiene que ir allá, pero también ve lo que está aquí. Decía un maestro, para los que no lo conocen, José Manuel Estrada Vázquez, no pierdas detalle. Y Sí. conciencia, estado de conciencia, el que se da cuenta que hay algo que atender, que ver, pero que no necesita reflectores, me explico, que no necesita la publicidad o que le den una medalla, un premio, eso no se necesita. Y se menciona qué regalo llevaba él. No sé, fíjate que no, esa parte no se menciona, más bien el trabajo, Sí, es ese es el trabajo, lo que representa. el servicio, ajá, el trabajo. Sí. De servir. Ajá. Muy bien. Igualmente, yo tenía otra reflexión que hice a medida que estuvo haciendo lo de la genealogía, Ujú. en los aspectos de las familias de Jesús. O sea, Ajá. todos esos aspectos de cada uno de los que nos fue llevando, de las mujeres, no, Ujú. que fue la que nos habló, ¿verdad? Sí, Todo está también en el ser humano. claro, por eso. Ujú. Sí, entonces hay que nada más verlo. Claro. ¿Qué tanto te adulteras? ¿Qué Sí, tanto te conviertes? Estás como viudo que no tienes tu alma, estás separada, ¿sí? ¿Qué tanto no quieres ser fértil? Sí, porque no, saboteamos, porque no nos dejamos penetrar por la luz. Por eso les digo, todo esto tiene que ver hacia la luz. Y todo esto va a hacer que se bloquee. Entonces, de ti depende, pues, seguir las asignaturas.
esa Muy genealogía. interesante todo. Muchísimas ¿Verdad qué gracias. lindo? Sí, muy Sí, lindo. Pues sí. muchas Y desde gracias. otro enfoque, como dijo Edgardo, es cierto. Es Sí, otro enfoque un poco diferente en la cuestión del significado iniciático de la Navidad. sí lo conozco. Sí. Sí lo conozco, pero No, es que eh, también pues la cábala es iniciación también, ¿no? Es un camino de ujú, iniciación. Entonces, sí, eh, eh, ¿cómo se van complementando todos esos enfoques así es. y Sí, convergen en lo mismo al fin de cuentas, ¿no? sí, al final de cuentas son enfoques diferentes. Sí me gustan las analogías. Sí se me hace interesante como lo que refería al principio Jorge, Jorge. Jorge, eh, sí, pero sería como dejarlo como una analogía, ¿no? Hay sí, veces no tiene mucho sentido porque, por ejemplo, si hablamos de un contexto de que a los nombres, a las cartas ya tienen el nombre de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú ya con esto te elevas hacia Dios. No, primero pasas un trabajo, ¿me explico? así es. Todo tiene que tener un proceso. Yo siempre me voy a El la base. proceso y no es fácil. Así es. Es un Yo me voy a la, trabajo muy arduo. ajá. Sí, yo me voy a la base y en algo práctico y en algo que tú lo veas así, muy, muy bajado a tu vida, ¿sí? Muy bajado a tu existencia. Y no me digan que en nuestras familias, por ejemplo, acabo de ir a Chilpancingo Guerrero a hacer un retiro que le llamé Cerrando Ciclos, Sanando tu linaje, sanando tu historia. En todos los linajes, en nuestros linajes, que son 11 generaciones, más de 2000 abuelos, por ellos estás aquí. No Sí. hubo prostitutas, ¿sí? Hubo de No todo, hubo ¿no? bandidos, no hubo asesinos, ¿sí? No hubo migrantes, hubo de todo. Y Así entonces es. en esas genealogías nosotros podemos tomar hasta el onceavo. Sí, Tengo poco tiempo como terapeuta, cumplí 16 años, pero de ese poquito tiempo, pues ya he visto mucho de que se toma desde ahí. Entonces hay sí, que sanarlo. Y sí, yo sí lo he visto en esas configuraciones y en esos aspectos terapéuticos. Pero esto no es una clase de terapia, esto es una clase de conciencia, de que te des cuenta de cómo esos aspectos los tienes que vigilar para tener una vida más clara y conectada con la luz. Eso que no se les olvide. Creo que sí quedó claro que nosotros hablamos de una luz crística, que nosotros sí. necesitamos mantenernos en la luz. Bueno, pues yo les Ese es agradezco el mensaje mucho. de la Navidad precisamente, ¿no? Así es, El así es. renacimiento, el reconectarnos hacia la luz. Así es, en todo momento, no siempre hoy, es siempre, no Sí, solo hoy, es siempre. Sí es un momento cósmico el 24, pero es siempre, en todo momento. Y atentos, que no llegue la viuda, que no llegue el gobernante, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho y les deseo que en esta Navidad se encienda en sus corazones de sus familias y que se mantenga viva para cuando nos veamos, si Alá y Dios nos permite, el próximo año y tal vez tenga otras cositas que compartirles. Muchas Maestra gracias. Carmen, maestra muchísimas Muchas Carmen, gracias. gracias, infinitas Mande, gracias. maestra Carmen, maestra mande. Carmen, Sí, maestra Carmen. sí, Ah, sí me escuchas, perdón, sí, perdón. Pues está muy interesante todo lo que acaba de mencionar porque es una manera de explicar un tipo de una, de una, un sistema de vida, como lo menciona el maestro Sabán. Pero sí en la cábala es tan importante que nosotros vayamos trabajando desde la parte más baja, desde el mundo de lo físico, porque si nosotros
aún estamos desequilibrados en Malkut, que queremos más, así como David que quería más reinos, quería más castillos, etcétera, etcétera, pues está desequilibrado. Desde ahí tenemos que ir buscando poco a poco el equilibrio en cada uno de las séfiras, y cuando se logre una, pues trabajar con la otra. Por ejemplo, la siguiente, la de Yesod, pues es el ego, las relaciones sociales, donde nosotros también difícilmente podemos superar todo eso, especialmente las relaciones sociales, que es bien fácil hacer juicios, hablar mal, y pues especialmente en el aspecto del sexo también, que lo tenemos muy desequilibrado. Entonces siempre tenemos que buscar el equilibrio, ¿verdad? Que pasamos a Hot, pues bueno, en Hot, pues la palabra, ¿verdad? La comunicación que Mercurio nos da facilita, ¿sí? Entonces, sabemos que tenemos dos columnas, la columna de la misericordia, el dar, y el otro el recibir, y el de recibir, que viene de Binah, Geburah y Yesod, pues trabajar los límites. Entonces, cuando nosotros no seamos capaces de buscar siempre el equilibrio en cada una de ellas, cuando estemos conscientes de qué es lo que tenemos que trabajar para poder avanzar, porque pues es una escalera, es una, eh, pues es algo que nosotros tenemos que trabajar en cada uno de ellos si queremos realmente llegar hasta Binah, y si es posible a Geburah, ¿verdad? Entonces, pero para eso, pues tenemos que empezar desde abajo. Venimos con mucha luz cuando a través de Binah nacemos, pero tenemos que regresar hasta abajo, hasta el fango, hasta Malkut, porque traemos todavía mucho que trabajar, y nos damos cuenta en astrología cuando transmitimos los planetas a cada una de las céfiras que le corresponde, y nos damos cuenta que traemos todavía muchos problemitas, y más cuando la hacemos transitada, pues nos damos cuenta todavía que ya hemos trabajado algo y nos ha dado la oportunidad de elevarnos un poquito, pero realmente estamos conscientes de que hemos superado, que hemos alcanzado ese equilibrio. Pues la verdad es que es mucho de fuerza de voluntad y una decisión muy propia de cada uno de ellos. Maestra Carmen, la felicito por su exposición. Nunca había escuchado una exposición relacionada con esto. Solamente había escuchado sobre el significado, los representantes de cada uno de los Reyes Magos, como lo dije, ¿verdad? Le agradezco, y pues estamos en contacto. Me encantan sus pláticas, maestra. Muchas gracias, estoy para servirles. Em, Yuli, ya te quedaste callada, Yuli. Ya estamos a tiempo, de hecho ya nos pasamos Por unos supuesto, cuantos minutitos. así es. Agradezco muchísimo a cada uno de ustedes su presencia, como nos comentan acá, inclusive que nos dieron el nombre de Artaban, el cuarto rey mago. Y bueno, muchas gracias a todos también por ver este canal de YouTube. Cuídense mucho y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Muchas gracias, Julie. Y feliz Navidad para Igual, todos. A todos. igualmente. Felicidades. Ay, Hasta no te luego. había visto, niña. Hasta ahorita veo tu risa. Pensé